Lo que ustedes van a escuchar ahora de mi querido colega, el doctor Antonio Batro, va a ser de su interés porque es la base filosófica de todo lo que nosotros hemos hecho. Tuve el placer y el honor de conocer a Antonio hace 32 años, mayo de 1982, cuando conjuntamente fuimos a mi país de origen, Colombia, y le montamos al entonces presidente de mi país de origen, presidente Belisario Betancur, el primer proyecto interamericano de educación a distancia, precisamente basado en las filosofías educativas que Antonio había desarrollado durante 20 y pico de años, desde Suiza con Jean Piaget, desde Boston con Seymour Papert, tanto en MIT como en Harvard, y a lo largo de 40, 30 y pico de años ha venido siendo en este momento el referente vivo más auténtico y más idóneo en toda la teoría construccionista de la educación. Por lo tanto, si hay alguien que puede crear el hilo conductor de lo que hemos hecho a lo largo de 50 años, desde la época de Jean Piaget, Seymour Papert, Marvin Minsky, Nicolás Negroponte, y en mi muy humilde contribución, no como académico, porque no soy académico ni pretendo serlo, sino más bien como un facilitador y amigo de la causa, es el doctor Antonio Batro. Voy a contar solamente 2 o 3 cosas porque quiero que pase directamente a que él sea la persona que les ilustre a ustedes con lo que hemos hecho. Dentro de sus muchas actividades y de sus muchísimos cargos, hay uno que para nosotros es de especial honor, porque fuera de ser nuestro director de toda la parte pedagógica de One Laptop Per Child, hace parte de la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano. La Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano fue fundada en 1603 por Galileo Galilei. Es la entidad científica más antigua del mundo. Tiene más de 90 miembros en este momento, de los cuales más de 40 miembros son premios Nobel de diferentes disciplinas, de diferentes países, pero más importante aún, de diferentes religiones. Incluye 3 ateos, uno de ellos Stephen Hawking, y Antonio se ha sentado en muchas sesiones con Stephen Hawking en el Vaticano a discutir la terna disyuntiva entre ciencia y fe, temas que hemos tratado en muchísimas oportunidades, inclusive con Roberto y Mary Jo en el Vaticano, hace 3 años que estuvimos conjuntamente con Antonio y con el presidente de la Academia de Ciencias, otro eminente argentino de nombre Marcelo Sánchez Orondo, monseñor. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con todo esto? Hemos hecho mucho énfasis en la mañana de que nuestro proyecto no es un proyecto de computadoras. Nuestro proyecto es un proyecto de equidad social y nuestro proyecto es un proyecto de cambio de cultura educativa. De una que por 150 años ha sido basada en enseñar, por otra que de aquí en adelante debería estar basada en aprender. Y ustedes me podrán decir que esto es un juego de palabras, pero relativamente hablando tienen profundidad inmensa. Entonces, toda esta teoría construccionista de la educación que Antonio ha contribuido a formar a lo largo de muchísimos años es la base fundamental de lo que nuestro pequeño computador trae por dentro de sí mismo. Y eso es lo que hace la gran diferencia de lo que somos nosotros versus lo que son todos los demás. Señoras y señores, para mí es un honor y un placer enorme presentarles al doctor Antonio Batro. Ahora hay un papa argentino. Estuve con él hace una semana. Está muy interesado en la educación, por supuesto. Nos ha impulsado en la academia donde estuvo a lanzarnos claramente en tema educativo. Y la academia está organizando una reunión muy importante el año próximo, noviembre, sobre educación y pobreza. La última reunión que hicimos sobre el tema fue sobre el cerebro y el pan. Queda mejor en inglés.
Bread and Brain. El título es fantástico. Y allí invitamos a gente de muchas disciplinas biológicas, de empresarios, digamos, que han hecho organismos genéticamente modificados, educadores, y eso está online. Todas estas cosas que le estoy diciendo, la Academia de Ciencias está totalmente actualizada online, de manera que todo lo que yo digo, muchas de las cosas que ustedes pueden buscar en Google y tener todos los capítulos y libros disponibles. Yo voy a hacer un corto relato, pasado, presente y futuro. No sé cómo me va a salir, pero no me importa porque estoy tan contento que me va a salir bien. Además tengo dos relojes. Uno famosísimo que me da la hora de aquí y otro que me da la hora de la Argentina. De manera que espero llegar a tiempo en mi conversación. Bueno, este es el título. Y vamos a ver si funciona. Tengo que marcar acá. ¿Tengo que marcar acá? No anda. Pero, bueno, lo que decía Rodrigo. Esto empezó, para mí, y yo creo que para el mundo, en Ginebra en el año 60. De manera que soy re viejo. Yo era joven médico y tenía un doctorado en la Sorbona. Y Piaget, esas cosas raras, me invitó a trabajar con él. Y con Piaget trabajaba, no era barbudo así, Seymour Papert, un joven matemático, que en el año 60, le decía a Piaget que los chicos iban a tener computadoras. En ese momento en Suiza había una computadora, que era la computadora del centro atómico, que solamente lo manejaban los físicos. Mis compañeros que hacían física en la universidad iban a las 3 de la mañana a hacer sus cálculos allí con fichas perforadas. Que alguien pensara que los chicos del mundo iban a tener computadoras era una absoluta locura. En el año 80, Piaget murió. Ese año se pusieron las primeras computadoras en una escuela en el mundo, en Boston, con el auspicio del MIT. Esto es rápidamente la historia. Y Seymour Papert escribió algo bastante interesante que voy a leer, refiriéndose a su placer de trabajar con las computadoras. Estaba jugando como un niño, experimentando una explosión volcánica de creatividad. ¿Por qué la computadora no podría brindar al niño una experiencia similar? ¿Por qué un niño no podría jugar como yo? ¿Qué podría hacer para que esto fuera posible? Eso lo publicó después en el 93, pero eso lo decía en el año 60. Estas preguntas me lanzaron a hacer una búsqueda a la Robin Hood, guiado por la idea de robar la tecnología de los señores del laboratorio y dárselo a los niños del mundo. Lo que ustedes están haciendo en la Fundación aquí es exactamente ese trabajo de Robin Hood. Es decir, poner esa enorme capacidad técnica en manos de los niños. Es algo extraordinario que ha sucedido contra todas las previsiones de los psicólogos educadores del año 1960. Yo creo que el único que lo entendió fue Piaget, que era una persona muy especial, que nunca escribió un libro, un texto, utilizando una máquina, siempre a mano. La máquina más complicada que tenía era su bicicleta. Y ese señor llegó a lo que se podía conocer en su momento gracias al impulso de Seymour Papert, que después fue profesor en el MIT. Es algo extraordinario que a veces la gente, en ese caso un genio, llega a la frontera, pero que la tecnología no le permitió dar un paso más adelante. No estaba ahí. Ahora, y esto me adelanto a las conclusiones, la frontera que estamos llegando a tocar ya, porque la parte informática ya está resuelta, es el cerebro humano. El cerebro humano estudiado no en laboratorio, sino en la escuela. Y eso, no sé, espero que no sea dentro de 20 años. Sería difícil para mí verlo, pero tal vez dentro de 10 años le voy a explicar un poco sobre eso.
Año 81. Seymour Papert me dijo una cosa importante. Caminando por el MIT en esos años, tienes una ventaja sobre mí, que eres médico y utilizas las máquinas con los chicos discapacitados. Nadie te va a negar una máquina para un chico discapacitado. Y a mí todos me la niegan para los chicos que están en las escuelas comunes. Y es verdad, logramos en el año 81 en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el servicio de pediatría, darle máquinas a los chicos enfermos. En ese momento el hospital no tenía ninguna máquina, ni el director, ni los médicos, también la administración. Pero los chicos enfermos empezaron a tener máquinas porque nosotros, siguiendo el consejo de Seymour Papert, empezamos por los márgenes de la educación, es decir, la educación especial. Eso cambió mi vida, me dediqué casi 20 o 30 años a trabajar con chicos discapacitados. El primer éxito fue con los niños sordos. En ese momento, también en los años 80, ahí están algunos centros que yo ayudé a formar. Nos dimos cuenta que era fundamental darles computadoras a los niños sordos, que no se pueden, por definición, comunicar a distancia. No pueden utilizar un teléfono, por ejemplo. Pero les enseñamos a manejar las computadoras en red localmente, porque todavía no existía Internet. Y comenzamos a introducir el módem, que era el teléfono que se ponía sobre una máquina especial, ligado a la línea telefónica, entonces las comunicaciones. Y así avanzamos muchísimo. Llamamos discomunicaciones a estas enfermedades que impedían la comunicación entre las personas. Fue una idea muy buena, porque no tuvimos que modificar ninguna máquina. Cualquier máquina es buena para un chico sordo. En cambio, no es buena cualquier máquina para un chico ciego o un chico que no tiene movilidad en las manos. De ahí va, que creo que también Gonzalo lo dijo, cuando se hace un proyecto de entregar máquinas a todos los chicos, no hay ninguno que debe ser excluido, empezando por los chicos discapacitados. Y en Uruguay se ha hecho una obra importante, hay que seguir haciéndola, y han venido 2 estudiantes de la Universidad Milano Bicocca a hacer su tesis de doctorado en Uruguay, porque era un lugar donde los chicos discapacitados tenían acceso a las máquinas. Es muy importante, seguramente sobre este tema volvemos. Como decía un colega mío de Harvard, la educación está en los márgenes. La educación está en los márgenes. Si logramos hacer una computadora que le ayuda a Stephen Hawking a hablar, como él no puede hablar, la computadora habla. ¿Y cómo llegamos ahí? Bueno, ahí hay que hacer mucha ingeniería personalizada. Entonces, esta primera fase en mi vida fue introducir la informática en el mundo de la discapacidad mental, sensorial o motriz. Eso me ha dado una gran tranquilidad porque hemos hecho cosas que antes eran inimaginables. Actualmente los sordos dejan de serlo por los implantes cocleares. Se implanta, ¿cierto?, un niño, ya a veces de 1 año, 2 años, y ese chico vuelve a aprender o aprende a oír. Entonces la educación del sordo ha cambiado totalmente por los grandes avances de la informática y las neurociencias. En el futuro esas cosas van a existir para otras enfermedades, y no solamente para las enfermedades, sino también para el desarrollo normal. De eso vamos a hablar y seguramente me harán preguntas. ¿Tengo un problema? Bueno, esto es en el Vaticano. Esta es la Escuela de Atenas, una pintura maravillosa, hecha por Rafael en el momento que se construían, Miguel Ángel pintaba la Capilla Sistina. Y ahí están todos los sabios de la humanidad, especialmente representados Aristóteles y Platón. Platón mirando hacia el cielo, Aristóteles hacia la tierra, un idealista y un realista. Y Sócrates está por allí hablando con Alejandro Magno. Es una confusión, está Pitágoras. Bueno, si pasan algún día por Roma no dejen de ver eso, porque de alguna forma fue una de las primeras instituciones, la academia platónica, que funcionó durante muchos años, varias décadas.
Aquí está Nicolás Negroponte, colega y amigo nuestro, y sobre todo arquitecto como Rodrigo, del MIT, que yo conocí en ese momento cuando Papert se fue de Ginebra al MIT, que un día caminando por los pasillos del MIT me dijo, bueno, vamos a hacer una computadora por $100. Las computadoras en ese momento costaban 3.000, las laptops, o 2.000. Y dije, bueno, fantástico. Bueno, y lo hicieron. Lo costó $100, pero más o menos. A él le debemos estas cosas. Y estos principios que son independientemente de las máquinas que usemos. En el futuro tal vez no existan más las pantallas, será todo tinta electrónica en cualquier material. No hablemos de las máquinas. Hablemos de los principios del OPC que se refieren a la sociedad en general. Primero, creo que está allí, el niño es dueño de la computadora, es propietario de la computadora, es suya, es como un par de zapatos. El niño usa la XO en este caso, podría ser otras máquinas, desde corta edad. Como aprender un idioma más fácil y recomendable aprenderlo desde la cuna y no esperar hasta la adolescencia a aprender un segundo idioma. La comunidad recibe una saturación digital, es decir, es como estamos hablando de la epidemiología de la educación, si hay una buena vacuna, hay que vacunar a todos. Habrá una agenda en el tiempo, pero hay que vacunar a todos. Hay que saturar una comunidad. No vale más un ejercicio, un estudio piloto y demás. Hay que saturar. La comunidad puede ser pequeña, un pequeño pueblo, puede ser una municipalidad, puede ser una provincia, puede ser un país, como el caso de Uruguay, una región, varios países. Y en eso estamos. Cada uno elige lo que puede y lo que puede hacer bien. Pero la noción fundamental es la saturación. La saturación. Todos los niños y docentes de esa comunidad tienen que recibir una máquina conectada a Internet. Punto. No se discute. Si eso se discute, ya no interesa, no es el programa de una computadora por niño. Y la conectividad, una enreta a todos, están todos conectados. Una escuela, decía antes, que no tenga Internet es una escuela huérfana. Huérfana. Y hoy día, cada uno de nosotros, si no está conectado a Internet, es de alguna forma un huérfano. Y los recursos de las computadoras deben ser de libre acceso. Bueno, estos son más o menos los principios que respetamos en todas las actividades de OLPC en el mundo. Estamos creo que en 40 países en distintos niveles. Yo he visitado una veintena de países por lo menos. Y creo que este es un tema muy importante. Esto es independiente del tipo de máquinas que tenga. Cuanto más avanzada la máquina de tecnología, mejor. Pero esto va a ser siempre así, independientemente de la tecnología del momento. Dentro de 20 años vamos a tener otras máquinas. Eso lo debemos saber. En cambio, el cerebro humano no cambia. Eso también lo tenemos que saber. Bueno, esto es un recuerdo del Vaticano, de la Academia Pontificia de Ciencias, que en el año 2003 nos reunimos para hablar sobre el cerebro educado. El cerebro educado. Eso es el título del curso que yo tuve la ocasión de dictar en la Universidad de Harvard en esos momentos. The Educated Brain, el cerebro educado. Y ese libro está también disponible y ha sido, lo que es muy interesante, traducido al chino y recomendado por el gobierno chino como libro para los docentes de China. Ese libro está dedicado a Juan Pablo II. Es una diplomacia académica bastante interesante. Tenemos muy buenos amigos en China, que realmente es otro planeta para los occidentales y que merece nuestra mayor atención y admiración. Otra personalidad importante en todo esto es Howard Gardner, también muy amigo, profesor en Harvard, que demostró que medir la inteligencia por un cociente intelectual, por un número, es una aberración. No tiene sentido ninguno desde el punto de vista intelectual y científico. Y él propuso otras formas de estudiar la inteligencia y desarrolló durante 20 o 30 años una teoría muy interesante que recomiendo leer sobre las inteligencias múltiples.
la cual yo tuve el atrevimiento de agregar la inteligencia digital, que voy a tratar de explicar. Lo que decía Howard, que hay una inteligencia intrapersonal que nos refleja a nosotros. Esto está ligado a una foto muy impresionante de las primeras computadoras que pudimos introducir en Nigeria. Esta chica que se apersonó que tomó propiedad de la máquina como suya, se la lleva en la cabeza, que es la forma de transportar los objetos en esa región. O sea, es muy motivador. Ustedes no se imaginan lo que fue poner computadoras en esa escuela paupérrima de Nigeria. Interpersonal, la forma que inmediatamente cuando hay un grupo de chicos trabajando con computadoras, lo primero que hacen es compartir ese trabajo. Eso fue en algún lugar en África, también en Nigeria. Eso creo que fue en Uruguay, a la salida de una escuela. Los chicos no se querían ir porque no tenían comunicación con internet fuera de del patio de la escuela. ¿Cómo? Ah, ¿es Perú? Puede ser que sea Perú. Pero es muy común ver eso. A ver. Y bueno, eso es algo que se desarrolló en el lenguaje de nuestras computadoras, que los chicos son las crucecitas, los chicos se juntan a hacer trabajos conjuntos, de pintura o en fin, lo que fuera. Después está la inteligencia lógico-matemática, y ahí hay una cosa interesantísima que puede llamar a reflexión. Cuando estudiamos el cerebro, en este caso una chica, que es la hija del director de ciencia de Hitachi en Japón, Hideki Koizumi, no se ve su frente, pero en la frente tiene un sistema que se llama de Near Infrared Technology, es espectrografía de infrarrojo, no son electrodos, que calcula la cantidad de oxígeno que consumen las neuronas cuando están activadas. Entonces, si esta chica hace ese cálculo mental, 100 menos 7, etc., la zona que está, a ver si, la zona que está acá del cerebro se activa. Si usa una calculadora, esa zona no se activa, que es lógico. No hace falta hacer ningún cálculo, sino solamente apretar un botón. Entonces allí hay una discusión, si eso es bueno o malo. Yo creo que es bueno, porque entonces esa zona queda para hacer otras cosas. Si lo puede hacer la máquina, que lo haga la máquina. Y esto es lo que aprendimos de Sócrates, volviendo a la escuela de Atenas, está Sócrates y Platón. Se dice que Sócrates nunca escribió un libro, pero ahí está escribiendo. Seguramente escribía, pero no publicaba, no sé. Y Platón está mirando. Y hay un diálogo de Platón que les recomiendo que lean, por lo menos esa parte, que se llama el Menón, que es una lección de geometría que Sócrates imparte a un joven esclavo, analfabeto, de su amigo Menón. Y le pregunta lo siguiente: ¿cómo harías vos para duplicar el área de un cuadrado? Después de 50 preguntas, llega el niño, por este caso el adolescente, a tomar la diagonal del cuadrado como base, digamos, de un nuevo cuadrado, que es el doble del anterior. Bueno, esta es una lección de geometría que parece registrada en una computadora. Es realmente extraordinario. Lo que nosotros hicimos es esta figura lo explica. Imitamos la lección de geometría de Platón, de Sócrates, en el diálogo de Platón, que tiene 2400 años. Le seguimos exactamente, pero esta vez con sensores en el cerebro para ver cómo funcionaba el cerebro que enseñaba, el teaching brain en inglés, y el cerebro que aprendía. Y tuvimos algunas conclusiones interesantes, no voy a entrar en detalle,
pero este trabajo fue publicado hace un año. Fue el primer trabajo que yo conozco donde hay un diálogo entre cerebros. Wireless, los sensores, la gente puede caminar, dibujar y más. Y yo me atrevería a decirles que dentro de pocos años este tipo de estudios se van a realizar en el aula en forma cotidiana, no va a ser una cosa excepcional. Ustedes me preguntarán, ¿para qué va a servir? Bueno, también preguntaban para qué servían las computadoras. Esto es realmente la frontera de la ciencia de la educación contemporáneas. Establecer un puente entre la ciencia del cerebro y las ciencias informáticas. Además, les quiero decir que estamos trabajando activamente para poner imágenes del cerebro en una XO. Bueno, después acá no está en inglés, inteligencia corporal, musical, espacial. Esto es interesante, esto es un diagrama, un perfil del Capitolio de Roma, hecho con el logo en nuestras máquinas, pero logo tridimensional. Logo tridimensional, que la tortuga no solamente se mueve en el plano, sino que navega. Este es un descubrimiento extraordinario que tiene ya como 30 años de mi colega argentino Horacio Regini, muy amigo del grupo del MIT, de Simon Property. Esto es muy interesante lo que significa esa inteligencia espacial para hacer este tipo de cosas. Estas son las cosas que hacen los chicos con los robots. El uso de la máquina como sensores para tomar registro de la naturaleza, la inteligencia natural. Sensores, lo que hemos visto en todos lados aquí, que me llama la atención, con la habilidad que los chicos están desarmando las computadoras. Eso es algo realmente extraordinario. Y yo me voy a detener un poco en esta extraña imagen. Se le puede aplicar a la computadora un telescopio pequeño, que ahí está, para estudiar la fase de la Luna, las montañas de la Luna y mucho de astronomía. Lo que es interesante, creo, como explicación, es que estas máquinas, estas XO en particular, son muy flexibles para introducir nuevos sensores. El hecho que un niño pueda tener en su casa un telescopio es un cambio sustancial. Que los niños aprendan algo de astronomía, forma parte del currículum. Pero es muy raro ver una escuela con un telescopio, es muy difícil manejarlo. Y además, un ministro de Educación diría, bueno, muy interesante la astronomía, pero no se puede hacer porque en la noche la escuela está cerrada. Entonces yo le respondo, bueno, ¿por qué me importa que la escuela está cerrada? Si el chico tiene el telescopio en su casa. Son respuestas que no tienen, que son contundentes. El telescopio en la casa. Y quiero decirles que de alguna manera yo entiendo a la ciencia como amistad. En inglés, Science is Friendship, es el lema de un grupo que hemos formado. La ciencia es amistad. Entonces, ¿qué ha pasado? Les cuento la anécdota. Recuerdo un día con Negroponte, le dije, bueno, yo quiero hacer un telescopio para la máquina. No, no te metas en eso, me dijo. Y yo me metí, porque estaba convencido que había que hacerlo. Pero yo no soy astrónomo. Le pedí a un amigo mío astrónomo que es uno de los más grandes astrofísicos contemporáneos, Pierre Lenat, francés, miembro de la Academia de Francia, también miembro de la Academia Pontificia de Ciencias, que me construyera un telescopio para chicos. Y me dijo, es muy difícil. Le dije, sí, pero hazlo. Entonces, él se puso en contacto con el Observatorio de París, con ingenieros y astrónomos, y al cabo de 2 años hicieron un software y un sistema que nos permite hacer estudios notables de astronomía en esta pequeña maquinita. Eso es extraordinario. Eso no está en ningún programa de ciencias de ninguna escuela del mundo. Y bueno, por amistad, yo lo llamé a Pierre Lenat. Pierre Lenat trabajó con gente del Observatorio de París. El Observatorio de París consiguió una fundación
que regaló una cantidad de sistemas, porque está todo el software también. ¿Y sabes dónde se está haciendo el proyecto? En Paraguay. En Paraguay en este momento se está haciendo este proyecto con decenas o centenas de telescopios. Un día, ¿por qué no? Si a ustedes les interesa, podrán tener telescopios aquí. Só falar, como dice el portugués. Só falar, só pedir. Es algo importantísimo saber que la máquina no es solamente lo que estamos haciendo para adentro, sino lo que estamos haciendo para afuera. Y este caso de cooperación internacional me parece clave para cualquier programa de computación en la educación contemporánea. Aprovecharse los recursos que hay en otra parte del mundo, hacer las pruebas y ponerse en práctica en gran escala. Pues si ustedes se imaginan, nosotros solamente en la LPC tenemos más de 2 millones de chicos. Si hubiera 2 millones de telescopios, sería una cosa, el telescopio más grande del mundo. Bueno, esas cosas de escala vamos a tener que repasarlo un poco. Bueno, sorry porque soy yo el retratado. Pero estoy haciendo es un falso retrato. Soy yo con las máquinas en el cerebro conectado a mi computadora que todavía no puede hacer ninguna imagen del cerebro. Pero eso lo saqué hace 10 años. Hoy día sí se puede hacer. Bueno, estas son las habilidades lingüísticas. Y yo pienso que, voy a poner aquí. Yo pienso que esencialmente el acceso a la computación depende, es como la punta de un iceberg, de una decisión que puede ser muy compleja, que quería decirlo en inglés, to click or not to click. Basta un clic para entrar en el mundo de la computación. Eso lo vemos en las personas discapacitadas que no pueden hacer nada, pero pueden hacer un clic. Y allí está, para que a la gente que le gusta la matemática, la lógica, las posibilidades. A, hacer clic. Rayita A, es decir, no clic. Bueno, y eso es con un botón tengo 4 opciones. Con 2 botones tengo mucho más y así en forma exponencial. De manera se imaginan todos los clics que nosotros hacemos cuando entramos a navegar. Entra un mundo de posibilidades, de millones o trillones de posibilidades. Interesante. Si yo investigo el cerebro, puedo prever si esa persona va a hacer clic o no. En este caso tenía que demostrar una persona, creo que era, si el número que se presentaba en la computadora es mayor o menor que 5. Algo muy sencillo. Y por el estímulo, lo que pasaba en el cerebro de esta persona, yo podía predecir que iba a decir sí o no, sin escuchar lo que decía. Viendo el cerebro ya sabía lo que iba a hacer. Eso también es algo, no es magia, eso es algo cotidiano en un laboratorio. Pero lo que yo digo, que esto se va a hacer en forma regular en las escuelas. Atención. Hay proyectos más elaborados, este se llama Mate Marote, es una forma muy porteña, argentina, de hablar de cosas difíciles, que son ejercicios cognitivos basados en la forma de procesar el cerebro, las decisiones, que se puede poner en un sistema como el EPC. Los probamos con mucho éxito en una provincia argentina, en Paraguay. Vimos que los chicos que tenían este sistema, que estaba conectado con la Universidad de Buenos Aires en forma directa, digamos, mejoraban notablemente su rendimiento escolar en matemáticas. Esperamos en el futuro hacer este proyecto en una base más grande, seguramente esperamos hacerlo en Ceval algún día, con 500.000 chicos. Nosotros lo hicimos con creo que fueron 1.000 chicos. De manera que, otra vez más, una universidad, la Universidad de Buenos Aires, hace un programa que se aplica en un ambiente digital diseñado por el EPC y luego puede escalar a cualquier otro lugar. Esta colaboración internacional es esencial. Y aquí está, que ustedes conocen, en cada presentación que yo veo en el mundo, presento esta foto y la gente no puede creer.
Es maravillosa y felicitaciones. Y esta también la presento, porque esto es una decisión política que es, por ejemplo, el Plan Ceibal es sustentable políticamente, económicamente, socialmente, educativamente. Esta es la decisión que tomó el presidente, que está de pie, con todos los ministros del gabinete en una plaza pública en un pueblo del interior del Uruguay, el día que se lanzó Ceibal. Es impresionante. Yo estaba sentado entre el público y como estaban la gente, los ministros estaban con la computadora mía, yo los veía a todos y podía conversar con cualquiera de ellos. Esta es una decisión política y hay gente que tiene visión. En ese caso, Tabaré Vázquez, que aprovecho, mi colega médico, rendirle un enorme homenaje por lo que ha hecho. Y esta es otra que ha dado la vuelta al mundo. Yo le dije a Seymour Papert, cuando estamos en el MIT construyendo la máquina, que en nuestra región, sobre todo en el sur de la Argentina, o en la Argentina, Uruguay y demás, muchos chicos van a caballo a la escuela. Me dijo, pues tráeme una foto, los chicos con la computadora. Le dijo, sí, te mando una foto. Le mandé esta. No podía creer. La presenté en Roma. ¿Y qué me pasó? Todos los chicos querían los caballos. ¿Quién anda a caballo en Roma? Nadie. Es realmente lindísima esta foto. Y aquí vemos algo que ha sucedido en la India. ¿Ven alguna cosa especial? Es que los chicos no tienen silla ni escritorio, están sentados en el suelo. Recibían la computadora ese día, creo. Estaban los más tranquilos, cada uno en fila, pero apenas empezaron a funcionar las máquinas, se precipitaron todos alrededor de lo que les estaba explicando el maestro. Yo nunca he visto chicos corriendo atrás del maestro para que le explique el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero ahí sí. Eso fue un cambio sustancial y después esa rigidez de la pedagogía tradicional se rompió gracias a estas máquinas. Esto es lo que hemos visto aquí, que es admirable, que no solamente el software es abierto, sino el hardware también. Que algún día las piezas renovables se podrán reconstruir con una impresora 3D, así que cada uno se podrá hacer su computadora. Eso se puede hacer ya, si mañana queremos hacerlo. No, esto es importante, muy importante, porque esta chica lindísima, mi nieta. Tenía 1 año, apenas podía hablar, pero ya tenía una computadora del abuelo. Es impresionante la capacidad que tienen los chicos para apretar botones y moverse en este mundo digital. De manera que yo les sugiero que cuanto antes mejor. Fueron parte de una segunda naturaleza, como decía, creo que una de las chicas, o el muchacho o el chico que decía que era un nativo digital porque había nacido con estas máquinas. Pero esta figura es importante y es uno de los principios del PC. Hay que empezar temprano, es como aprender una segunda lengua, o la primera, hay que empezar temprano, no hay que esperar hasta el secundario. En algunos países, lamentablemente en mi país, se tomó una decisión de empezar con la secundaria. Troppo tarde, dirían los italianos, demasiado tarde. ¿Por qué no empezamos en la primaria? Y esto es lo que a mí me llena el corazón de alegría. Esta es una chica Down, una chica con trisomía 21, que en Uruguay, precisamente, recibió la máquina como cualquier otra persona. Y aquí hay una pequeña historia. Yo trabajé mucho con el médico francés Jérôme Lejeune, que fue catedrático de la Facultad de Medicina de París, que tenía el nombre, la Cátedra de Enfermedades de la Inteligencia. Estábamos con Nicolás Negroponte en París, en el Centro Mundial de Informática, y yo le dije a Jérôme Lejeune, bueno, ahora que tenemos las máquinas, ¿por qué no trabajamos con los chicos Down con las máquinas? Nadie había trabajado en la historia con chicos Down. Y me dijo, sí, hagámoslo. Pero era muy extraño, porque en el hospital yo llevaba las máquinas y los chicos Down usaban las máquinas, pero ningún médico tenía una máquina. Entonces era una diferencia notable, que el chico más enfermo tiene una máquina y el profesional no la tenía. Así que al final quedamos en que íbamos a llevar los chicos al centro de informática y es allí donde yo recibí el llamado de Betancourt para ir a Colombia. Pero yo estaba trabajando en ese momento con un chico Down. Y esta es una
Perdón, no lo sé manejar este botón, ¿eh? Esto es algo interesante para nuestros amigos de África. ¿Quién es el maestro acá? ¿Quién es el maestro? Es obvio que no es el adulto, sino es el chico, ¿no? Esta foto a mí me llena, realmente me emociona, porque es así lo que estamos haciendo. El éxito del programa One Laptop per Child es porque los chicos se enseñan. Como decía Negroponte, a Negroponte, hay un teaching power, hay una capacidad gigantesca de enseñar en los chicos. Si no fuera por ellos, todo esto fracasaría. Sería imposible enseñar todos los detalles. Yo dejo una semilla, una idea en la escuela, a la mañana, a la tarde todo el mundo lo sabe, porque un chico le enseña a otro, sin pasar por el maestro o el director. Eso no significa que el maestro y el director no tengan que ver en este asunto, pero están ayudados por la gran capacidad de enseñar que tienen los chicos. Yo creo que estoy llegando al final. Y este fue el héroe de mi juventud. Mi primer trabajo científico fue sobre las neuronas. Y el hombre que descubrió la neurona como entidad anatómica fue el gran científico español Ramón y Cajal, Santiago Ramón, que escribió, entre otras cosas, un libro muy lindo, se llama Charlas de Café y demás, que nosotros todos los jóvenes médicos interesados en neurología lo estudiamos, lo leíamos. Para decir una cosa muy linda, una metáfora que me ha quedado, como el entomólogo a caza mariposas de vistosos matices, mi atención perseguía en el vergel de la sustancia gris células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. La mariposa del alma es una metáfora maravillosa y muchas veces la ciencia comienza con una metáfora que después se puede convertir en un modelo científico que puede ser refutado o comprobado. Y ahí termino con una mariposa y con una pequeña historia. Le pedí a un alumno mío que me pintara una mariposa. Este alumno, a los 3 años, por una enfermedad terrible, epiléptica, tenía convulsiones cada 5 minutos y se moría. Y vieron que tenía una malformación en el hemisferio derecho y se lo extirparon. Nosotros tenemos 2 hemisferios, le sacaron uno, el derecho. Llegó a los 5 años a mi laboratorio porque era un chico muy simpático, hablaba perfectamente bien, estaba hemipléjico, el lado izquierdo no lo manejaba bien, pero quería entrar a la escuela. Y yo no sabía nada, qué se puede hacer con un chico con medio cerebro en la escuela. Y le dije al director de una escuela del barrio, bueno, lo tienes que tomar, pero es fundamental que le des una computadora desde el primer día de clase. Me dijo, pero acá no hay computadoras, hay un laboratorio, ningún chico tiene una computadora. ¿Y qué me importa? Le digo, este chico lo necesita. Al día siguiente le conseguí una computadora. Este chico me llamó por teléfono ayer de Madrid, ¿dónde está? Me dice, Antonio, tengo una buena noticia. Soy el campeón de esgrima de espada de España. Está todo dicho. Esa esgrima se practica en silla de ruedas para personas con discapacidad, pero es el campeón. Y ayer me llamó por teléfono. Y nos comunicamos normalmente por mail y estamos escribiendo un libro juntos que va a estar firmado por ambos. Si este chico no hubiera tenido una computadora a los 5 años, todo su desarrollo hubiera tenido una gran dificultad. Y 15 años. 15 años. Y yo he trabajado 15 años prácticamente con él. Es un regalo de Dios poder trabajar con chicos discapacitados y ver cómo crecen y cómo pueden llevar una vida normal. Así que con esto y esta esperanza los dejo y les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias.